Hoy vamos a ver la llegada del cristianismo y del islam a las tierras de Egipto. La vez pasada estábamos viendo cómo poco a poco se extinguía el mundo de los faraones y había una etapa de sincretismo. El sincretismo es la equivalencia entre religiones, en las cuales una religión establece equivalencias con otra. Una etapa de sincretismo y entre las diferentes religiones de Oriente que se van a mezclar en Alejandría, y entre las cuales dando el culto a Mitra, dios del sol de los persas, y el culto a Isis como una figura separada del gran panteón de los egipcios, donde ella formaba una estructura básica junto con Osiris. Isis y el niño Horus van a crear un culto que se va a extender a lo largo del imperio de Oriente, de la Roma oriental. Entonces, mientras esto va pasando, el mundo de los faraones ha ido desapareciendo, y hay una etapa en la que se va a dar una especie de paralelo entre el mundo cristiano que está empezando a surgir y el mundo pagano, en que van a coexistir de una manera simultánea, hasta que después, poco a poco, se vaya desplazando el mundo pagano y se vaya imponiendo el mundo cristiano. Ese es el proceso que está sufriendo todo el Imperio Romano. Digamos, el Imperio Romano va a entrar en toda la era del cristianismo, y como Egipto es parte del Imperio Romano, Egipto va a tener ese proceso, pero con sus propias particularidades, porque Egipto tiene una identidad cultural tan milenaria que todo lo que toque la tierra de los egipcios va a ser interpretado a la egipcia. Eso pasa con los pueblos que tienen culturas muy fuertes. Los chinos también chinizaban todas las doctrinas que llegaban a ellos. Los persas también volvían persa cualquier influencia que atravesara su suelo. Los egipcios van a hacer lo mismo. Entonces todo lo que llegue a Egipto va a tener la particularidad de los egipcios. Egipto va a recibir 1000 influencias, pero de cada una de esas influencias va a tener su propia versión, única y original y egipcia, que va a ser diferente de todas las demás, porque la identidad histórica que tiene este pueblo para las épocas del Imperio Romano ya es una cosa muy seria y muy sedimentada. Entonces hay un hilo de continuidad histórica en esa búsqueda del misticismo y en esa fuerte raigambre que tienen los egipcios con la fe, lo que va a hacer que en el futuro haya una religión cristiana, que son los coptos, haya una religión islámica, y a la vez el sustrato del mundo faraónico se conserve por debajo como una especie de tapiz encima del cual se tejen las otras formas de lo sagrado de la historia sobre el suelo de la tierra de los egipcios, que es por definición una tierra de fe y una tierra sagrada. Es la característica más perenne del pueblo egipto, es su profunda devoción y su sentido de lo sagrado. Entonces, dentro de esto, hay una historia que es la que le va pasando al Imperio Romano, la que le va pasando al cristianismo, y otra que es la historia que eso significa y tiene que ver con los egipcios, que es a lo que viene nuestro cuento, porque lo nuestro son los egipcios. Entonces hemos visto, los egipcios no desaparecen, ni mucho menos, ni colapsan, ni nada. Simplemente las antiguas religiones faraónicas van languideciendo poco a poco. Y del cuento digamos, del todo el espectro cósmico, Isis, separada, ya no dentro de su función como la mujer de Osiris y la que juntó sus pedazos y la que hizo posible el inframundo, sino como la madre del niño Horus, alcanza un culto independiente que va a ser muy importante durante este periodo de transición, y ese culto, esa figura de Isis con el niño, es la que va a posibilitar que la figura de la Virgen y el niño y el Jesús sean entendidas y aceptadas por los egipcios como una figura de la madre, y que por esa vía el cristianismo entre en el espectro místico de los egipcios, porque hay un sincretismo, una equivalencia, una analogía entre la Virgen
y el niño, y Isis y Horus. Entonces eso va a permitir en el imaginario de lo sagrado que se pueda establecer esa figura y que esa figura tenga asidero dentro de la fe de los egipcios. Entonces el cristianismo pues surge en Jerusalén, como digamos surge como la propuesta de aquellos que estábamos hablando, que en el momento en que los judíos estaban en plena rebelión contra los romanos, van a pedir un Mesías guerrero, pero va a llegar un Mesías pacifista. Ese Mesías pacifista va a conducir a una parte importante, a una parte de los judíos a seguirlo, y otra enfrentará a los romanos. Y la que no lo sigue, la que enfrenta a los romanos, será finalmente aniquilada en varios episodios, que desde la expulsión del templo hasta la expulsión definitiva y la diáspora que llevará al pueblo judío a Alejandría, una gran parte, porque es que hay una diáspora, o sea, una obligación de abandonar la tierra de Palestina para todos los judíos. Eso es lo que significa la diáspora, porque fueron aplastados por los romanos en la serie de rebeliones en las cuales se enfrentaron los judíos como un problema teológico, porque no podían creer sino en un solo Dios, con él tenían su pacto, y los romanos como un problema político porque no aceptaban ningún tipo de rebelión y ninguna imposición o desconocimiento de los dioses del Olimpo. Entonces eso va a llevar a una confrontación que saca a los judíos de allá. Al salir los judíos de allá, muchos van a ir a Alejandría. Ya había bastantes en Alejandría, ya teníamos la traducción de los 70, pero la diáspora va a acrecentar la profunda e importante influencia judía en Alejandría. Entonces, en tiempos del Imperio Romano, hay una época en la cual todavía la religión de los dioses griegos va a seguir gobernando el Imperio Romano, y luego, más adelante, el imperio se va a cristianizar. Ahora, estos procesos son larguísimos y la cristianización del imperio dura mucho, mucho tiempo y va a coexistir de una manera sincrética con el mundo pagano durante siglos. Eso no sucede de un día para otro, y en esa coexistencia es que se van mezclando unos y otros, parte del paganismo con parte del cristianismo, y que también se va formando una doctrina. Entonces hay un sustrato de fe, que es la figura de la Virgen y el niño. Hay unos antecedentes bíblicos, que es el hecho de que Moisés haya salido de Egipto para liberar a su pueblo, y haya llegado a Palestina, y es el retorno también de una figura que es muy importante, Jesús. Cuando María y San José huyen de la persecución de Herodes, que está matando a todos los niños para evitar que el rey Jesús crezca entre su pueblo, en ese momento ellos van a huir a Egipto. En Egipto van a pasar mucho tiempo, porque se acuerda que Jesús se pierde de vista cuando es niño, se va para Egipto con sus padres y luego él vuelve a aparecer ya como una figura pública. En el tiempo en que él va a Egipto, en ese momento hay una ruta sagrada, una ruta que es hoy por hoy objeto de culto y de peregrinación, una ruta que va por Pelusian, que es hoy el Farma, que va por una cantidad de ciudades, va por Babelis, que es Mostrut, va por Heliópolis, que es Mataria, va por Babilón, que es el antiguo Cairo, una ruta que va bajando, va por Fayún, va por lo que antes era Heráclopes, va recorriendo todo el Nilo hasta Durunca. Estas ciudades, las ciudades de Berbelis, de Heliópolis, de Durunca, de Ermucarak, estas ciudades actualmente tienen cultos a la Virgen. Son ciudades donde se celebra la ruta de la huida de la Virgen y San José y el niño Jesús de la persecución que se había desatado contra ellos en Jerusalén y en Belén. Entonces, ¿qué pasa? Así como Moisés fue salvado de las aguas, huyendo también de una persecución, también Jesús va a ser salvado y va a huir de la persecución y va a encontrar refugio en Egipto. Eso vincula a Egipto con la historia sagrada del Nuevo Testamento, y el episodio de Moisés vincula a Egipto con la historia sagrada del Antiguo Testamento. De esa manera, el cristianismo, que tiene su origen en el judaísmo, tiene en su paso por Egipto una parte importantísima de cómo se van formando las creencias. Entonces, los sitios donde va pasando la Virgen son sitios que se van a volver lugares de culto. Y hay iglesias como las iglesias de San Sergio, iglesias que antes fueron catacumbas donde se ocultó la Virgen en la huida
de la persecución. Entonces, por ahí se va creando una ruta sagrada, que es la ruta del cristianismo y que es el culto a la Virgen, que será adoptado mucho tiempo después, pero que se monta sobre la figura de Isis y sobre la vinculación del paso de la Sagrada Familia por el territorio egipcio, Entonces así se van formando, digamos, los nexos que van a añadirle al territorio sagrado y al concepto de la religiosidad profunda de los egipcios una vinculación con el mundo cristiano. Y esta vinculación con el mundo cristiano va a hacer que los egipcios encuentren aquí un puente con la divinidad, que es lo que siempre necesitan ellos para entrar en comunicación con sus dioses. Además, Jesús va a resucitar de entre los muertos, y esa resurrección es bien importante para los egipcios que creían en la vida eterna. Digamos, va a haber una serie de similitudes que va a permitir que de los cimientos de las antiguas religiones faraónicas pueda concebirse a un Jesús que puede resucitar, hijo de una madre como fue Isis, que ahora la equiparan con la Virgen, una figura como fue Horus, que ahora lo equiparan con Jesús, un cuerpo que resucita al tercer día para buscar la salvación eterna a un pueblo que cree en la inmortalidad. Entonces empiezan a establecerse las equivalencias, y esas equivalencias van a tener su propia interpretación egipcia. Entonces, como el cristianismo va a surgir durante la época del Imperio Romano, pero la doctrina se va a formar en Alejandría, y Alejandría es una ciudad egipcia perteneciente a una cultura griega, y Roma es el imperio que va a universalizar todo pensamiento durante el tiempo que existió. Por lo tanto, el cristianismo tiene todas estas influencias. Viene de una rama del judaísmo, va a ubicarse en el mundo griego de Alejandría, que es una ciudad egipcia, de una ruta donde el espectro de lo sagrado es muy fuerte. Durante la época del Imperio Romano, todas esas influencias van a atravesarlo y van a atravesar a Egipto como parte de todo ese mundo que estamos hablando. Entonces se establece una relación de doble vía, para allá y para acá. Entonces, como Alejandría es el centro de todas las culturas, de la ruta de la seda, de todo lo que va a suceder, como en Alejandría se dan cita a todas las antiguas civilizaciones, Alejandría va a ser el lugar donde los cristianos empiecen a elaborar una doctrina. Es decir, ya pasando de la primera etapa, que era una etapa de supervivencia y que era una etapa de rito, y era una etapa de diferenciación del mundo judío, y una etapa de universalización, que es cuando Pablo de Tarso va a decir que Jesús no murió por los judíos, sino por toda la humanidad, y cuando va a cambiar el rito de la circuncisión por el rito del bautizo, y de esa manera vincula a toda la humanidad a la posibilidad de convertirse al cristianismo. Después de esto va a ser necesario empezar a elaborar una doctrina, porque en Alejandría es donde está la mayor influencia de la filosofía griega, y el cristianismo va a tomar elementos de la filosofía griega para poder elaborar su propia doctrina. Entonces hay un primer debate en el cual unos consideran que no, que de los griegos, que de los paganos no se puede tomar nada, que eso, mejor dicho, es completamente contrario a la formación de la iglesia, pero hay otros que dicen que no, que al contrario, que hay cosas muy buenas. Y todo esto sucede en Alejandría porque la Alejandría es el foco más importante del desarrollo cultural, porque mezcla el pensamiento oriental, el grecorromano, une las especulaciones teológicas y filosóficas y místicas, y es sede y fuente del pensamiento judío, y es el lugar donde va a aparecer el neoplatonismo, y es el centro del movimiento gnóstico, y es el conjunto de herejías cristianas que se van a difundir. Allá van a nacer las escuelas encaminadas a fundamentar la catequesis, el adoctrinamiento de los paganos que aspiraban al bautizo, y por eso se va a llamar la Escuela Catequética de Alejandría. Y esa escuela fue fundada hacia el año 200, y de ahí van a surgir un par de personajes que son los duros de la formación de la teología cristiana, que son San Clemente de Alejandría y el discípulo de él que se llamaba Orígenes. Entonces San Clemente es el que dice, no, momentico,
no todo lo que pasa en la filosofía griega o en la filosofía pagana nos es inútil. Al contrario, hay elementos importantes. Hay que separar el trigo de la cizaña, así lo llama San Clemente, y al hacerlo va dando forma y va dando cuerpo a la teología del cristianismo. Entonces, es San Clemente el que va a hacer esta separación, y esta separación va a ser definitiva, porque es la que va a determinar qué elementos de la cultura y de la filosofía griega van a formar parte de la doctrina y de la teología cristiana y qué elementos no. Entonces, él dice que en el pensamiento platónico hay mucho de aprovechar para el cristianismo, porque el pensamiento de Platón cree en dos mundos: en un mundo ideal, en donde las cosas están en estado puro, y en un mundo corporal o físico, que es como una especie de sombra, de imitación del mundo de las ideas. Entonces eso nos va a abrir camino para hablar de un reino de Dios y de un reino terrestre. Y ahí se van juntando muchas tendencias. Entonces el esquema básico de Platón, eso después San Agustín lo va a volver una doctrina muy compleja, pero el primero que formula la idea es en Alejandría, San Clemente. Entonces, la base, haga de cuenta, usted cuando va a hacer una doctrina, pues es como cocinando, usted va añadiendo elementos y los va mezclando, y los va probando, y va formando una doctrina. Las ideas también se cocinan. Entonces, las ideas se cocinan en Alejandría, con guiso de muchísima salsa griega, porque es la filosofía que en ese momento ha desarrollado un altísimo nivel de pensamiento. Y dice, bueno, la base es Platón. Dice que también nos sirve el estoicismo. Hay dos doctrinas que en ese momento están formulando una filosofía de la vida: el estoicismo y el epicureísmo. El estoicismo habla del camino recto, o sea, usted se propone un camino recto en la vida y ha de alcanzar ese camino, y a través de ese camino alcanzará la purificación de su alma. El sufrimiento será parte de su camino porque está en su ruta hacia sus fines, que son la salvación de su alma. Entonces, esta aceptación, esta aceptación del dolor, del sufrimiento, de aquello que en un momento dado pueda infligirle aflicción, pero que usted considere que es necesario dentro del camino para purificar su alma y para salvarse, todo eso debe ser aceptado con una emoción de tranquilidad y serenidad para aceptarlo. A esta actitud y a esta ética se le llama el estoicismo, y cuando una persona se dice que es estoica, se dice que acepta de beneplácito, o sea, con tranquilidad y con serenidad, los padecimientos, las aflicciones o los sufrimientos que la vida le inflinja, con tal de encontrar y preservar el camino que se ha trazado, que es un camino de purificación y un camino de salvación del alma. Al lado de esa hay una doctrina que habla del placer y no del dolor. La doctrina que habla del placer y no del dolor es la doctrina de los epicúreos. Es de Epicúreo, también llamada hedonismo. La doctrina del hedonismo, que también es otra de las escuelas éticas de la filosofía griega, dice que el objetivo de la vida es el placer y es la felicidad, y que el placer tiene una serie de reglas. Una de ellas es que si un placer en el presente va a traer sufrimientos en el futuro, eso no se puede clasificar como placer, porque en realidad es un sufrimiento aplazado. En el hedonismo, el placer es una forma de encontrar la felicidad y enaltecer el espíritu. Es la vía contraria a los estoicos, pero es para la felicidad. La búsqueda, el objetivo es la búsqueda de la felicidad, en términos en que esa felicidad ni dañe a nadie más, porque si ese riñe con la felicidad del otro no es tampoco placentero, ni me dañe a mí mismo en el futuro, porque al hacer algo que me vaya a traer consecuencias más adelante de sufrimiento, eso no es placer. Entonces es un placer con reglas, encaminado a buscar la felicidad y el bienestar, y encaminado a encontrar, un bienestar dentro del alma y dentro de la vida. Esa es la otra escuela.
Entonces, San Clemente va a tomar la escuela de los estoicos y no la de los epicúreos. O sea que el placer, la búsqueda del placer y la búsqueda de la felicidad, en los términos en que los hedonistas lo entendían, que eran términos también muy estrictos, no va a ser tomada en cuenta por la formación de la doctrina cristiana, sino la forma del sufrimiento y la forma del dolor. Por eso, el énfasis que se va a dar más adelante en el sufrimiento y el dolor y el desprestigio que se va a dar sobre el placer y sobre la búsqueda de la felicidad. Hoy por hoy el término hedonista se utiliza como una categoría peyorativa de una persona que solamente quiere pasar rico. Eso es una escuela filosófica griega, como muchas otras que había en ese momento, que hablaba de la vida como la búsqueda de la felicidad. Entonces, sino que como el pensamiento cristiano no tomó esa sino la otra, le dio una connotación peyorativa, despectiva, y le dio un énfasis muy grande al dolor, al sufrimiento, a la búsqueda de un camino recto más allá de cualquier aflicción que eso pueda generar. Entonces, la ética la tomaron de los estoicos, la tomó San Clemente. La doctrina la toma de Platón. En aquella época no me le van a parar muchas bolas a Aristóteles, porque la frase que decía San Clemente era que dice que de la filosofía griega hay muchas cosas que pueden ayudarnos en el pensamiento platónico. Hay mucho que aprovechar para el cristiano de lo platónico, menos en el estoicismo, mucho menos en Aristóteles y nada en Epicuro. Era la frase. Aristóteles no le van a parar bolas ahorita, le van a parar bolas mucho después por la vida de los árabes. Cuando haya las traducciones del árabe al latín y lleguen por la vía del califato de Córdoba en el esplendor del Islam, siglos después de nuestro relato. Por ahora no me le van a parar bolas, le van a parar bolas es a Platón. Entonces resulta que el que hace esta distinción entre el trigo y la cizaña se llama San Clemente. Y el tipo tiene un discípulo que se llama Orígenes. Y Orígenes es el que va a continuar con esta búsqueda y va a crear, digamos, un cuerpo de doctrina. Él es el que dice que hay que separar lo provechoso de lo perjudicial. Sigue toda la misma línea y habla de la filosofía como un instrumento útil para la formación de la filosofía cristiana, y él es el que va dando como el cuerpo de doctrina, lo divide en la lógica, la física y la ética, exactamente como se estaba haciendo en la filosofía, y empieza a darle, digamos, el contenido de las filosofías griegas, de la influencia de Platón, de la influencia de las doctrinas gnósticas, que eran las que habíamos hablado, que se contaba de que el alma era una creación divina, pero el cuerpo era una creación como trucha, de un demiurgo, ahí como un demonín, que había hecho de las suyas creando un cuerpo lleno de necesidades y tentaciones, y que para eso había que entrar en la espiritualidad del alma para poderse salvar de ese demiurgo. Por eso era que empezaron a surgir los monjes ascetas, que buscaban alejarse del mundo y encontrar la purificación en el alma. Entonces ahí se ponen de acuerdo un montón de doctrinas, y fuera de eso los judíos alejandrinos van a dar toda su influencia. Entonces todo eso va a hacer que se vaya formando una doctrina. Entonces ya cuando se va formando una doctrina, y ya sabemos qué nos sirve de los griegos, qué nos sirve de los gnósticos, qué nos sirve de toda la influencia judía, ahora hay un problema, y es que poco a poco, a medida que digamos que el cristianismo se va formando como doctrina en Alejandría, porque es que geográficamente que eso queda al ladito de Jerusalén, ¿ve? Entonces, obviamente eso va a llegar primero a Alejandría y primero a Siria que a la ciudad de Roma como tal, porque están más cerquita, lo mismo que el Islam. Vienen de geografías donde están por el camino. Entonces, antes de llegar a cualquier lado, usted se va a tropezar con Egipto si viene de la península arábica, o se va a tropezar con Egipto si viene de Jerusalén. Si el paso es para Occidente, usted se los tropieza de Wuhan. Entonces, en ese momento se va formando la doctrina. Y a medida que todas estas cosas están pasando en Alejandría, al interior del dominio del Imperio Romano, el Imperio Romano se va a cristianizar a medida que las doctrinas lleguen a Roma como capital, y ya después, cuando Constantino se declare cristiano, va a fundar una ciudad que se va a llamar
por su nombre la ciudad de Constantinopla. Esa ciudad antes, mucho antes de ser Constantinopla, se llamaba Bizancio, era Bizas, y era que el oráculo griego el oráculo siempre era extrañísimo, le había dicho a los griegos que fundaran una ciudad en la ciudad de los ciegos, donde quedan los ciegos. Entonces dicen, no, este oráculo tan enrevesado. Resulta que la ciudad, a pocos metros de donde fue fundada la ciudad de Bizas, había una ciudad que se había fundado a pocos metros de un sitio ideal. El sitio ideal para fundar una ciudad que pudiera ser defendible de todas partes y pudiera ser esplendorosa era donde el oráculo le dijo. Entonces había que ser ciego para no darse cuenta que el sitio ideal quedaba a unos pocos metros. Hágame el favor, lo enrevesado del oráculo. El asunto es que ellos dieron con el chiste y el rey Bizas va a fundar una ciudad que se llama Bizancio, y sobre esa ciudad que se llama Bizancio, Constantino va a fundar Constantinopla. Constantinopla es la Roma de Oriente. Entonces, aquí el imperio se va a dividir en la Roma de Occidente y la Roma de Oriente. Y esta Roma de Oriente, la Roma de Constantino, va a ser una ciudad maravillosa y va a crear un imperio poderosísimo que se va a llamar el Imperio Bizantino, y ese imperio va a durar mucho tiempo. Entonces, con el tiempo la otra Roma va a desaparecer, pero esta no. Esta Constantinopla, así de rica y de maravillosa y de esplendorosa como va a ser, será la única rival de Alejandría, y con el tiempo le va a quitar su esplendor. Con el tiempo será Constantinopla la reina del imperio de Bizancio, y Alejandría poco a poco se irá consumiendo en el final de los tiempos. Ella todavía existe como ciudad, pero su esplendor, que no opacó Roma, que no opacó nadie, lo va a opacar lentamente Constantinopla. Como Constantinopla es una Roma católica, es una Roma de Oriente, eso porque se considera que la Roma que queda en Italia era la Roma pagana, pero ahora usted cada vez que va a fundar una nueva religión le monta su ciudad. Entonces la ciudad para los cristianos de Roma va a ser Constantinopla. Entonces en esa ciudad de Constantinopla también se están dando los debates teológicos y también se está formando la doctrina en Alejandría y en Constantinopla. Para los egipcios, porque Alejandría es una ciudad egipcia, Dios no puede tener sino una única naturaleza, y es una naturaleza divina. Jesús no puede ser un hombre porque no existen esas figuras entre los egipcios. Los dioses no son hombres, son dioses, son sencillamente dioses. Entonces esa doble naturaleza de Jesús, que es hombre y a la vez Dios, no la pueden aceptar los egipcios, no les cabe en la cabeza, y tampoco la pueden aceptar los persas, porque no son así sus dioses. Entonces van a decir que Cristo tiene una única naturaleza. Eso se llama monofisismo, porque physis significa naturaleza en griego y mono significa uno. Monofisismo es una sola naturaleza. O sea, que Jesús para ellos es solamente Dios y no más. No tiene un carácter humano, no es un hombre, es un Dios. Lo mismo que Horus. Entonces, los de Constantinopla van a admitir la doble naturaleza, la característica de Dios hombre y de Jesús hombre y de Jesús Dios, como la forma particular en que se va a dar el cristianismo. Esos debates entre estas dos van a hacer que los egipcios se refugien en sus creencias como una manera de resistirse al dominio de Constantinopla. Entonces lo que es un problema teológico en últimas termina volviéndose un problema de poder, porque es quién jala más fuerte, Constantinopla o Alejandría. Alejandría cree en una sola naturaleza y Constantinopla cree en la doble naturaleza, y mire a ver cómo le hacemos. Entonces esto va a hacer que Alejandría resista y Alejandría se refugie en su propia concepción, que es egipcia, de lo que puede significar el cristianismo. Ese cristianismo que llega a Alejandría se llama el cristianismo copto, porque copto viene de la palabra griega a Egipto, que es Egipto. Entonces es el cristianismo de los egipcios, es el cristianismo copto. Los egipcios van a tomar
el lenguaje antiguo de los faraones, el demótico, pero lo van a escribir en caracteres griegos. Y le van a añadir 7 letras más que no había en el griego y que sí había en los egipcios. Y ese es el lenguaje de los coptos, el rito de los coptos, y todavía sus ritos y sus liturgias se hacen en ese lenguaje. Y se nos va formando una versión particular, propia, única, de lo que es el cristianismo, que es el cristianismo copto, tan particular como los egipcios mismos. Los coptos serán únicos y se mantendrán únicos en su manera de entender el cristianismo. Entonces ellos sí continúan, digamos, con el antiguo lenguaje, pero no en los jeroglíficos, porque los jeroglíficos eran la escritura sagrada para los faraones, sino en los caracteres griegos, porque es el cristianismo que se desarrolla en Alejandría. Y Alejandría ha sido durante muchos, en esa época, una ciudad ptolomaica, es decir, una ciudad griega, aunque ya en esa época de nuestro relato pertenezca al Imperio Romano. Por eso los coptos se definen a sí mismos como los los continuadores y los descendientes de los egipcios, de los faraones. Solamente que ellos ya no escriben en los jeroglíficos, escriben en caracteres griegos, pero la lengua que hablan es la misma lengua de los antiguos egipcios. Muchos de sus ritos tienen la misma categoría y la misma liturgia, la misma ritualidad que tenían los antiguos egipcios. Hay una continuidad muy grande entre esa versión del cristianismo y el mundo de los faraones, porque la identidad que se formó en esos milenios no se pierde, sino que se transforma y establece equivalencias con otro tipo de religiones que están llegando. Entonces, de esa manera, los coptos van a desarrollar su propio cristianismo, y los coptos hoy por hoy siguen siendo una importante fracción de la sociedad de los egipcios. Aún después, cuando llegue el Islam, ellos seguirían existiendo y siguen existiendo, y suponen una identidad y una continuidad histórica importantísima entre la antigüedad y el presente, atravesando el mundo cristiano. Son los cristianos coptos que tienen su particular visión, y para ellos Cristo tiene una sola y única naturaleza, que es la naturaleza divina. Y en esos debates van a romper con Constantinopla, porque Constantinopla sienten que quiere imponerle su dominio, y ellos son Alejandría. Ellos no van a aceptar que les impongan el dominio. Ahora, mucho tiempo pasará mientras van desapareciendo el mundo pagano. Entonces va pasando poco a poco, y va a haber luchas entre los romanos y los persas, y van desapareciendo las antiguas religiones. Los dioses del Olimpo van desapareciendo poco a poco. Coexisten en Alejandría con el cristianismo, pero poco a poco va a ir desapareciendo, y ya después, en la época de Justiniano, va a haber una rebelión, una represión muy grande contra todo lo pagano, y lo van a desaparecer, y ahí sí lo van a perseguir fuertemente. Y en esa época van a empezar cuando eso sucede, es cuando cierran el templo de Philae. Y cuando cierran el templo de Philae, ahí, en ese momento, es que se acaba el último culto a Isis como tal, porque el templo de Philae estaba, pero esto va desapareciendo de a poquitos. En el 382 se destruye el altar de la Victoria que se hallaba en el Senado, y es el fin de la institución de las vírgenes vestales. En el 394 son los últimos Juegos Olímpicos de la antigüedad, los últimos Juegos Romanos. En el 529 ya se cierra la Academia de Atenas, y se cierra el templo de Philae, último donde estaban los últimos jeroglíficos. Y en el último, ya después, el obispo de Alejandría va a considerar que la influencia pagana va a ser perniciosa para la imposición total y definitiva del cristianismo, y entonces habrá la última de las filósofas paganas, la última mujer que llevaba las doctrinas del paganismo, es decir, del mundo grecorromano. Esa última mujer se llamaba Hipatia, y era una matemática, y está pintadita en el álgebra Baldor.
Y resulta que esta mujer, como tenía gran acogida y como la escuchaban los jóvenes, fue considerada por el obispo como un peligro. El obispo instó a los sacerdotes y los monjes la asesinaron, la lincharon en el año 415, y ahí con eso se pierde un poco más de los contenidos de la Biblioteca de Alejandría. Entonces la Biblioteca de Alejandría va a tener varias fases de destrucción, una durante el tiempo de los romanos, otra durante, que es cuando Cleopatra y Marco Antonio, otra bajo el tiempo en que la reina Zenobia de Palmira intentó una rebelión contra Egipto y en la rebelión hubo destrucción de una parte de la biblioteca, otra en la cual en tiempos de Hipatia se va a destruir una parte importantísima de la biblioteca, y la destrucción final que va a ser cuando lleguen los árabes, que digamos hay muchas versiones sobre quién la terminó de acabar, o sea, a quién se le adjudica la destrucción final de la biblioteca, pero aquí hay un punto en el que se destruyen partes importantes porque hay una persecución contra todo el pensamiento que no sea un pensamiento cristiano. Poco a poco, digamos, se van apagando las ideas de la tolerancia, y a medida que se van apagando las ideas de la tolerancia, se van apagando las luces de la biblioteca, las letras de la biblioteca. Entonces, en este momento, cuando se sucede todo eso, los coptos reaccionan también frente a una imposición de Constantinopla, y esa persecución, por un lado al mundo pagano y por otro lado a la característica copta que hacen los romanos, va a hacer que en ese momento se vayan a sentir agredidos y se vayan a sentir ofendidos, y genera una ola de nacionalismo egipcio que va a hacer que el cristianismo copto se vuelva una equivalencia del nacionalismo egipcio. Entonces, la identidad histórica y religiosa de los egipcios en tiempos de Constantinopla se va a fincar alrededor del mundo de los coptos, y de esa manera ellos son coptos en cuanto son egipcios, y de esa manera conservan su propia versión de lo que va a ser de lo que va a ser el cristianismo. En estas peleas entre Alejandría y Constantinopla, en estos debates entre si la naturaleza doble o una sola naturaleza, en todo este juego de, digamos, de poderes, de dominaciones y de resistencias, y hay un contraataque de los persas. Los romanos siempre tuvieron a los persas de enemigos, y los persas nunca pudieron con ellos, o sea, y los persas aquí se van a recuperar y hay un contraataque, y en el desorden, aprovechando el desorden que hay entre estas dos grandes ejes de la civilización, y que en ese momento los romanos van a volverse otra vez a enfrentar a la amenaza de los persas, viene del otro lado de la península arábica una influencia completamente nueva y distinta, que va a entrar a jugar un papel importantísimo. De lo profundo de la península arábica, de las tierras del desierto, de las grandes caravanas, de los camellos y de las arenas, llegarán los árabes. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si estábamos aquí en semejante lío, ¿a qué horas aparecen los árabes? Y le toca uno voltear para atrás, que ahí vienen los árabes. Entonces dice, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, Mahoma va a tener una revelación. Mahoma era un comerciante, tiene una revelación. La revelación es de Alá, y Alá le dice que él va a dejar su vida de comerciante y que va a dedicarse a divulgar una nueva fe. Mahoma inmediatamente obedece, y por causa de la prédica de la nueva fe es perseguido y tiene que huir de la Meca a Medina. Esa huida se llama la Hégira, sucede en el año 622 y es el año 1 de la era islámica. Entonces, 300 años han pasado de debates y de formación del mundo bizantino y de la doctrina cristiana y del Imperio Romano, y todas esas cosas han pasado mucho tiempo ya desde que eso arrancó. Entonces, ¿qué pasa? El Imperio de Bizancio arranca tempranito porque es la Roma de Oriente, y más adelante va a arrancar el Islam. Y después van a ser paralelos el uno y el otro, van a ser paralelos. Entonces,
Cuando llegan los árabes, Mahoma huye de la Meca a Medina en el 622 y ahí empieza lo que va a ser la historia del Islam, el que se somete. Y ese Islam se va esparciendo y se va expandiendo y después, pero se va expandiendo y por la misma razón geográfica que el cristianismo llega a Egipto media hora después de haber empezado, el Islam llega a Egipto 45 minutos después, porque no es que está derecho, usted arranca a caminar de la península arábica y a donde llega, pues llega al Sinaí. O sea, usted necesariamente llega a Palestina, llega al Sinaí y su astras ahí estuvo. Entonces, en Siria y en Egipto, que fue donde se presentaron las mayores resistencias y las mayores furias contra la doctrina que venía de Constantinopla, van a llegar los árabes, va a llegar el Islam. Y los egipcios van a considerar que los árabes, una nueva invasión semita, porque estos son semitas también, van a ser como liberadores de la influencia de la Roma de Oriente, de la influencia de Bizancio, que ellos sentían que Constantinopla los oprimía. Entonces, o van a ser proclives a la llegada del Islam, o por lo menos indiferentes, pero no contrarios. Y eso va a hacer que en un momento dado Constantinopla pierda la influencia sobre Siria y sobre Egipto, y se contraiga el Imperio de Oriente por la fuerza del Islam. Entonces el Islam va a compartir el escenario de la historia con el Imperio bizantino en la región del Oriente y empieza la expansión del Islam poco a poco y va llegando, pero este es un Islam recién formado, o sea, todavía está calientico, todavía no tiene el nivel de sofisticación y de civilización enorme que va a alcanzar en tiempos de los abasides en Bagdad o en Córdoba, cuando se contemple el mismo en una reproducción del saber de la antigüedad. Apenas se está formando, está chiquito todavía el Islam, cuando el Islam estaba chiquito y que llega a Egipto. Entonces, cuando llega a Egipto, llegan las caravanas y todo eso, y ahí es cuando se habla de Omar, que era uno de los compadres de Mahoma y que va a seguir en el trono. Cuando Mahoma muere, Mahoma crea un estado, una religión, una fe. Cuando Mahoma muere, hay un problema sobre si lo va a suceder su familia sanguínea, que es Fátima y Ali, su hija y su yerno, que también era su compadre, o quién lo va a suceder, pero como son asesinados Fátima y Ali, los dos niños, entonces Hassan y Hussein, entonces se le nombra un sucesor, y el sucesor era un amigo de él, que era Omar, y empieza la sucesión de la dinastía de los Omeyas, y los que creen en esa dinastía, y los que creen en los versos adicionales del Corán, que fue el texto que Mahoma escribió por inspiración de Alá, 114 versos que llaman suras, eso es el Corán, la lectura se llama. Los que creen en el Corán, o sea, en los versos adicionales del Corán, unos versos que se dice que Mahoma escribió después, y en la descendencia de Omar y de los Omeyas, se llaman sunitas, porque esos versos adicionales se llaman la suna. Y los que creen que Fátima y Ali eran los verdaderos descendientes del profeta y que hay una traición y que el trono del Islam quedó vacío de legitimidad, se llaman a sí mismos chiitas, porque chía significa seguimiento. Y esta división viene desde la muerte de Mahoma, entonces hasta ahora está empezando a darse. Y van a llegar la influencia de los árabes. Ahora, la influencia de los árabes va a tener también una parte importantísima a nivel de la teología, porque resulta que ellos resuelven el debate sobre si Jesús es un Dios o es un hombre, simplemente diciendo que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta y que los demás son profetas, ¿ve? Entonces, al poner a Jesús en la categoría de profetas y Alá en la categoría de Dios, vuelven y establecen un puente, pero lo establecen a través de los profetas. Y eso hace que una parte importante pueda entender y asimilar el Islam en Egipto, porque hay una claridad sobre la naturaleza de un profeta y la naturaleza de un Dios, y no hay una dualidad al respecto, es la dualidad la que no manejan los egipcios. Y por el otro lado, eso les da un profeta, les da un Dios, les da una fe, que también viene de la rama de la religión judaica y de la rama de donde sale el cristianismo, es una tercera versión del monoteísmo, también es una religión del libro, es la religión del Corán, como el cristianismo del Nuevo Testamento, como el judaísmo de la Torá. Entonces son religiones del libro y finalmente todas vienen de la Biblia. Lo que pasa es que cada uno de ellos resuelve de una manera diferente el problema de lo sagrado. Esta manera del Islam,
y el hecho de que no cobren impuestos cuando se asimilan al Islam, y el hecho de que el Islam sea tan impresionantemente flexible con respecto a las religiones y a las prácticas y a los credos de los pueblos a donde llega, va a hacer que el Islam se propague muy fácilmente en Egipto, sobre todo porque ellos estaban en una pelea permanente con Constantinopla que los hacía sentir que Constantinopla no les daba, digamos, la importancia, o que quería opacarlos o que quería dominarlos. Es en estas peleas en donde se abre el espacio y el camino para el Islam. Entonces va a llegar el Islam a la zona. Cuando los árabes llegan, se dice, mire cómo es el chisme, se dice que Omar, el sucesor de Mahoma, ese primer sucesor de Mahoma, el primer califa, llegó a Alejandría, y cuando vio la biblioteca dijo que lo que no estaba en el Corán, lo que estaba en el Corán no había necesidad de repetirlo, era innecesario, y lo que no estaba en el Corán era pernicioso, luego había que quemar la biblioteca. Entonces, la biblioteca, que la vienen destruyendo desde las épocas de los rumanos en tiempos de Cleopatra, que luego cuando la rebelión de la reina Zinobia de Palmira tiene otra destrucción, que luego con el linchamiento de Hipatia tiene otra destrucción, ahora la terminan de quemar. Entonces aquí hay dos chismes. Unos dicen que ya no había nada que quemar, que eso hace rato estaba destruido. Otros dicen que fueron los chiitas que echaron ese chisme sobre Omán para que quedara como el malo del paseo, el culpable de la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Otros dicen que lo habían destruido los cristianos, y nadie se pone de acuerdo finalmente en quién destruyó la biblioteca, pero la biblioteca se destruyó. Y por eso, cuando estas cosas pasan tan terribles, hay que acordarnos de Borges en el poema de los dones, cuando dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De estas ciudades de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos, como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. Decía Borges cuando quedó totalmente ciego y lo nombraron director de la Biblioteca de Buenos Aires, y él dice que él queda así, arduo como los arduos manuscritos que se perdieron en Alejandría. Y ahí es cuando se pierde la biblioteca. Hay muchas versiones, porque por supuesto todo el mundo quiere atribuirle al otro la destrucción de la biblioteca, pero se destruyó. Y va a quedar destruida desde esta época hasta la década de los 90, en el siglo XX, cuando la UNESCO hace un proyecto mundial para reconstruir y rearmar la biblioteca, y actualmente está funcionando la biblioteca y se está tratando de que tenga la grandeza que tuvo en el pasado, y hoy por hoy existe la Biblioteca de Alejandría, un proyecto del mundo y de la UNESCO para restaurar en algo los tesoros irrepetibles e imperdibles irrecuperables de un pasado donde toda la antigüedad quedó consignada con una magnificencia sin par, en una época fantástica que vio en la destrucción de la biblioteca los reflejos también de los futuras intolerancias. Entonces resulta que ahora, en esta época, van a llegar los árabes, y los árabes van a tener su propia vida dentro de Egipto, y los coptos van a tener su propia vida dentro de Egipto, y el mundo de los faraones subyace en el fondo de todo lo que está pasando. La historia de Egipto con los árabes, Saladino, las cruzadas, el mundo del Islam y la fundación de el victorioso, el fantástico Al-Cair, la ciudad del Cairo, es lo que veremos en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la formación de las escuelas cristianas en Alejandría, desde la miserable destrucción de la biblioteca a manos de muchas capas de guerras y de intolerancias, desde los tiempos en que se están formando las nuevas religiones, y desde el nacionalismo copto como fuerza de identidad y de existencia del pueblo egipto, del pueblo de los egipcios a la luz de las nuevas fees, en la narración Diana Uribe y en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo. Hoy vamos a ver la llegada del cristianismo y del Islam a las tierras de Egipto.
La vez pasada estábamos viendo cómo poco a poco se extinguía el mundo de los faraones y había una etapa de sincretismo. Sincretismo es la equivalencia entre religiones, en las cuales una religión establece equivalencias con otra. Una etapa de sincretismo y entre las diferentes religiones de Oriente que se van a mezclar en Alejandría, y entre las cuales dando el culto a Mitra, dios del sol de los persas, y el culto a Isis como una figura separada del gran panteón de los egipcios, donde ella formaba una estructura básica junto con Osiris. Isis y el niño Horus van a crear un culto que se va a extender a lo largo del Imperio de Oriente, de la Roma oriental. Entonces, mientras esto va pasando, el mundo de los faraones ha ido desapareciendo, y hay una etapa en la que se va a dar una especie de paralelo entre el mundo cristiano que está empezando a surgir y el mundo pagano, en que van a coexistir de una manera simultánea, hasta que después, poco a poco, se vaya desplazando el mundo pagano y se vaya imponiendo el mundo cristiano. Ese es el proceso que está sufriendo todo el Imperio Romano. Digamos, el Imperio Romano va a entrar en toda la era del cristianismo, y como Egipto es parte del Imperio Romano, Egipto va a tener ese proceso, pero con sus propias particularidades, porque Egipto tiene una identidad cultural tan milenaria que todo lo que toque la tierra de los egipcios va a ser interpretado a la egipcia. Eso pasa con los pueblos que tienen culturas muy fuertes. Los chinos también chinizaban todas las doctrinas que llegaban a ellos. Los persas también volvían persa cualquier influencia que atravesara su suelo. Los egipcios van a hacer lo mismo. Entonces todo lo que llegue a Egipto va a tener la particularidad de los egipcios. Egipto va a recibir 1000 influencias, pero de cada una de esas influencias va a tener su propia versión, única y original y egipcia, que va a ser diferente de todas las demás, porque la identidad histórica que tiene este pueblo para las épocas del Imperio Romano ya es una cosa muy seria y muy sedimentada. Entonces hay un hilo de continuidad histórica en esa búsqueda del misticismo y en esa fuerte raigambre que tienen los egipcios con la fe, lo que va a hacer que en el futuro haya una religión cristiana, que son los coptos, haya una religión islámica, y a la vez el sustrato del mundo faraónico se conserve por debajo como una especie de tapiz encima del cual se tejen las otras formas de lo sagrado de la historia sobre el suelo de la tierra de los egipcios, que es por definición una tierra de fe y una tierra sagrada. Es la característica más perenne del pueblo egipto, es su profunda devoción, es su sentido de lo sagrado. Entonces, dentro de esto, hay una historia que es la que le va pasando al Imperio Romano, la que le va pasando al cristianismo, y otra que es la historia que eso significa y tiene que ver con los egipcios, que es a lo que viene nuestro cuento, porque lo nuestro son los egipcios. Entonces hemos visto, los egipcios no desaparecen, ni mucho menos, ni colapsan, ni nada. Simplemente las antiguas religiones faraónicas van languideciendo poco a poco, y del cuento digamos, del todo el espectro cósmico, Isis, separada, ya no dentro de su función como la mujer de Osiris y la que juntó sus pedazos y la que hizo posible el inframundo, sino como la madre del niño Horus, alcanza un culto independiente que va a ser muy importante durante este periodo de transición, y ese culto, esa figura de Isis con el niño, es la que va a posibilitar que la figura de la Virgen y el niño y el Jesús sean entendidas y aceptadas por los egipcios como una figura de la madre, y que por esa vía el cristianismo entre en el espectro místico de los egipcios, porque hay un sincretismo, una equivalencia, una analogía entre la Virgen y el niño, y Isis y Horus. Entonces eso va a permitir en el imaginario de lo sagrado que se pueda establecer esa figura, y que esa figura tenga asidero dentro de la fe de los egipcios. Entonces el cristianismo pues surge en Jerusalén.
como, digamos, surge como la propuesta de aquellos que estábamos hablando, que en el momento en que los judíos estaban en plena rebelión contra los romanos, van a pedir un Mesías guerrero, pero va a llegar un Mesías pacifista. Ese Mesías pacifista va a conducir a una parte importante, a una parte de los judíos a seguirlo, y otra enfrentará a los romanos. Y la que no lo sigue, la que enfrenta a los romanos, será finalmente aniquilada en varios episodios, que desde la expulsión del templo hasta la expulsión definitiva y la diáspora que llevará al pueblo judío a Alejandría, una gran parte, porque es que hay una diáspora, o sea, una obligación de abandonar la tierra de Palestina para todos los judíos. Eso es lo que significa la diáspora, porque fueron aplastados por los romanos en la serie de rebeliones en las cuales se enfrentaron los judíos como un problema teológico, porque no podían creer sino en un solo Dios, con él tenían su pacto, y los romanos como un problema político porque no aceptaban ningún tipo de rebelión y ninguna imposición o desconocimiento de los dioses del Olimpo. Entonces eso va a llevar a una confrontación que saca a los judíos de allá. Al salir los judíos de allá, muchos van a ir a Alejandría. Ya había bastantes en Alejandría, ya teníamos la traducción de los 70, pero la diáspora va a acrecentar la profunda e importante influencia judía en Alejandría. Entonces, en tiempos del Imperio Romano, hay una época en la cual todavía la religión de los dioses griegos va a seguir gobernando el Imperio Romano, y luego, más adelante, el imperio se va a cristianizar. Ahora, estos procesos son larguísimos y la cristianización del imperio dura mucho, mucho tiempo y va a coexistir de una manera sincrética con el mundo pagano durante siglos. Eso no sucede de un día para otro, y en esa coexistencia es que se van mezclando unos y otros, parte del paganismo con parte del cristianismo, y que también se va formando una doctrina. Entonces hay un sustrato de fe, que es la figura de la Virgen y el niño. Hay unos antecedentes bíblicos, que es el hecho de que Moisés haya salido de Egipto para liberar a su pueblo y haya llegado a Palestina, y es el retorno también de una figura que es muy importante, Jesús. Cuando María y San José huyen de la persecución de Herodes, que está matando a todos los niños para evitar que el rey Jesús crezca entre su pueblo, en ese momento ellos van a huir a Egipto. En Egipto van a pasar mucho tiempo, porque se acuerda que Jesús se pierde de vista cuando es niño, se va para Egipto con sus padres y luego él vuelve a aparecer ya como una figura pública. En el tiempo en que él va a Egipto, en ese momento hay una ruta sagrada, una ruta que es hoy por hoy objeto de culto y de peregrinación, una ruta que va por Pelusian, que es hoy el Farma, que va por una cantidad de ciudades, va por Babelis, que es Mostrut, va por Heliópolis, que es Mataria, va por Babilón, que es el antiguo Cairo, una ruta que va bajando, va por Fayún, va por lo que antes era Heráclopes, va recorriendo todo el Nilo hasta Durunca. Estas ciudades, las ciudades de Berbelis, de Heliópolis, de Durunca, de Ermucarak, estas ciudades actualmente tienen cultos a la Virgen. Son ciudades donde se celebra la ruta de la huida de la Virgen y San José y el niño Jesús de la persecución que se había desatado contra ellos en Jerusalén y en Belén. Entonces, ¿qué pasa? Así como Moisés fue salvado de las aguas, huyendo también de una persecución, también Jesús va a ser salvado y va a huir de la persecución y va a encontrar refugio en Egipto. Eso vincula a Egipto con la historia sagrada del Nuevo Testamento, y el episodio de Moisés vincula a Egipto con la historia sagrada del Antiguo Testamento. De esa manera, el cristianismo, que tiene su origen en el judaísmo, tiene en su paso por Egipto una parte importantísima de cómo se van formando las creencias. Entonces, los sitios donde va pasando la Virgen son sitios que se van a volver lugares de culto. Y hay iglesias como las iglesias de San Sergio, y encaminado a encontrar, digamos, un bienestar dentro del alma y dentro de la vida. Esa es la otra escuela. Entonces, San Clemente va a tomar la escuela de los estoicos y no la de los epicúreos. O sea que el placer
la búsqueda del placer y la búsqueda de la felicidad, en los términos en que los hedonistas lo entendían, que eran términos también muy estrictos, no va a ser tomada en cuenta por la formación de la doctrina cristiana, sino la forma del sufrimiento y la forma del dolor. Por eso, el énfasis que se va a dar más adelante en el sufrimiento y el dolor y el desprestigio que se va a dar sobre el placer y sobre la búsqueda de la felicidad. Hoy por hoy el término hedonista se utiliza como una categoría peyorativa de una persona que solamente quiere pasar rico. Eso es una escuela filosófica griega, como muchas otras que había en ese momento, que hablaba de la vida como la búsqueda de la felicidad. Entonces, sino que como el pensamiento cristiano no tomó esa sino la otra, le dio una connotación peyorativa, despectiva, y le dio un énfasis muy grande al dolor, al sufrimiento, a la búsqueda de un camino recto más allá de cualquier aflicción que eso pueda generar. Entonces, la ética la tomaron de los estoicos, la tomó San Clemente. La doctrina la toma de Platón. En aquella época no me le van a parar muchas bolas a Aristóteles, porque la frase que decía San Clemente era que dice que de la filosofía griega hay muchas cosas que pueden ayudarnos en el pensamiento platónico. Hay mucho que aprovechar para el cristiano de lo platónico, menos en el estoicismo, mucho menos en Aristóteles y nada en Epicuro. Era la frase. Aristóteles no le van a parar bolas ahorita, le van a parar bolas mucho después por la vida de los árabes. Cuando haya las traducciones del árabe al latín y lleguen por la vía del califato de Córdoba en el esplendor del Islam, siglos después de nuestro relato. Por ahora no me le van a parar bolas, le van a parar bolas es a Platón. Entonces resulta que el que hace esta distinción entre el trigo y la cizaña se llama San Clemente. Y el tipo tiene un discípulo que se llama Orígenes. Y Orígenes es el que va a continuar con esta búsqueda y va a crear, digamos, un cuerpo de doctrina. Él es el que dice que hay que separar lo provechoso de lo perjudicial. Sigue toda la misma línea y habla de la filosofía como un instrumento útil para la formación de la filosofía cristiana, y divide, él es el que va dando como el cuerpo de doctrina, lo divide en la lógica, la física y la ética, exactamente como se estaba haciendo en la filosofía, y empieza a darle, digamos, el contenido de las filosofías griegas, de la influencia de Platón, de la influencia de las doctrinas gnósticas, que eran las que habíamos hablado, que se contaba de que el alma era una creación divina, pero el cuerpo era una creación como trucha, de un demiurgo, ahí como un demonín, que había hecho de las suyas creando un cuerpo lleno de necesidades y tentaciones, y que para eso había que entrar en la espiritualidad del alma para poderse salvar de ese demiurgo. Por eso era que empezaron a surgir los monjes ascetas, que buscaban alejarse del mundo y encontrar la purificación en el alma. Entonces ahí se ponen de acuerdo un montón de doctrinas, y fuera de eso los judíos alejandrinos van a dar toda su influencia. Entonces todo eso va a hacer que se vaya formando una doctrina. Entonces ya cuando se va formando una doctrina, y ya sabemos qué nos sirve de los griegos, qué nos sirve de los gnósticos, qué nos sirve de toda la influencia judía, ahora hay un problema, y es que poco a poco, a medida que va, digamos, que el cristianismo se va formando como doctrina en Alejandría, porque es que geográficamente es que eso queda al ladito de Jerusalén, ¿ve? Entonces, obviamente eso va a llegar primero a Alejandría y primero a Siria que a la ciudad de Roma como tal, porque están más cerquita, lo mismo que el Islam. Vienen de geografías donde están por el camino. Entonces, antes de llegar a cualquier lado, usted se va a tropezar con Egipto si viene de la península arábica, o se va a tropezar con Egipto si viene de Jerusalén. Si el paso es para Occidente, usted se los tropieza de one. Entonces, en ese momento se va formando la doctrina. Y a medida que todas estas cosas están pasando en Alejandría, al interior del dominio del Imperio Romano, el Imperio Romano se va a cristianizar a medida que las doctrinas, iglesias que antes fueron catacumbas donde se ocultó la Virgen en la huida de la persecución. Entonces, por ahí se va creando una ruta sagrada
que es la ruta del cristianismo y que es el culto a la Virgen, que será adoptado mucho tiempo después, pero que se monta sobre la figura de Isis y sobre la vinculación del paso de la Sagrada Familia por el territorio egipcio, Entonces así se van formando, digamos, los nexos que van a añadirle al territorio sagrado y al concepto de la religiosidad profunda de los egipcios una vinculación con el mundo cristiano. Y esta vinculación con el mundo cristiano va a hacer que los egipcios encuentren aquí un puente con la divinidad, que es lo que siempre necesitan ellos para entrar en comunicación con sus dioses. Además, Jesús va a resucitar de entre los muertos, y esa resurrección es bien importante para los egipcios que creían en la vida eterna. Digamos, va a haber una serie de similitudes que va a permitir que de los cimientos de las antiguas religiones faraónicas pueda concebirse a un Jesús que puede resucitar, hijo de una madre como fue Isis, que ahora la comparan con la Virgen, una figura como fue Horus, que ahora lo equiparan con Jesús, un cuerpo que resucita al tercer día para buscar la salvación eterna a un pueblo que cree en la inmortalidad. Entonces empiezan a establecerse las equivalencias, y esas equivalencias van a tener su propia interpretación egipcia. Entonces, como el cristianismo va a surgir durante la época del Imperio Romano, pero la doctrina se va a formar en Alejandría, y Alejandría es una ciudad egipcia perteneciente a una cultura griega, y Roma es el imperio que va a universalizar todo pensamiento durante el tiempo que existió. Por lo tanto, el cristianismo tiene todas estas influencias. Viene de una rama del judaísmo, va a ubicarse en el mundo griego de Alejandría, que es una ciudad egipcia, de una ruta donde el espectro de lo sagrado es muy fuerte. Durante la época del Imperio Romano, todas esas influencias van a atravesarlo y van a atravesar a Egipto como parte de todo ese mundo que estamos hablando. Entonces se establece una relación de doble vía, para allá y para acá. Entonces, como Alejandría es el centro de todas las culturas, de la ruta de la seda, de todo lo que va a suceder, como en Alejandría se dan cita a todas las antiguas civilizaciones, Alejandría va a ser el lugar donde los cristianos empiecen a elaborar una doctrina. Es decir, ya pasando de la primera etapa, que era una etapa de supervivencia y que era una etapa de rito, y era una etapa de diferenciación del mundo judío, y una etapa de universalización, que es cuando Pablo de Tarso va a decir que Jesús no murió por los judíos, sino por toda la humanidad, y cuando va a cambiar el rito de la circuncisión por el rito del bautizo, y de esa manera vincula a toda la humanidad a la posibilidad de convertirse al cristianismo. Después de esto va a ser necesario empezar a elaborar una doctrina, porque en Alejandría es donde está la mayor influencia de la filosofía griega, y el cristianismo va a tomar elementos de la filosofía griega para poder elaborar su propia doctrina. Entonces hay un primer debate en el cual unos consideran que no, que de los griegos, que de los paganos no se puede tomar nada, que eso, mejor dicho, es completamente contrario a la formación de la iglesia, pero hay otros que dicen que no, que al contrario, que hay cosas muy buenas. Y todo esto sucede en Alejandría porque la Alejandría es el foco más importante del desarrollo cultural, porque mezcla el pensamiento oriental, el grecorromano, une las especulaciones teológicas y filosóficas y místicas, y es sede y fuente del pensamiento judío, y es el lugar donde va a aparecer el neoplatonismo, y es el centro del movimiento gnóstico, y es el conjunto de herejías cristianas que se van a difundir. Allá van a nacer las escuelas encaminadas a fundamentar la catequesis, el adoctrinamiento de los paganos que aspiraban al bautizo, y por eso se va a llamar la Escuela Catequética de Alejandría. Y esa escuela fue fundada hacia el año 200, y de ahí van a surgir un par de personajes que son los duros de la formación de la teología cristiana, que son San Clemente de Alejandría y el discípulo de él que se llamaba Orígenes. Entonces San Clemente es el que dice, no, momentico, no todo lo que pasa en la filosofía griega o en la filosofía pagana nos es inútil, al contrario, hay elementos importantes. Hay que separar
el trigo de la cizaña, así lo llama San Clemente, y al hacerlo va dando forma y va dando cuerpo a la teología del cristianismo. Entonces, es San Clemente el que va a hacer esta separación, y esta separación va a ser definitiva, porque es la que va a determinar qué elementos de la cultura y de la filosofía griega van a formar parte de la doctrina y de la teología cristiana y qué elementos no. Entonces, él dice que en el pensamiento platónico hay mucho de aprovechar para el cristianismo, porque el pensamiento de Platón cree en dos mundos: en un mundo ideal, en donde las cosas están en estado puro, y en un mundo corporal o físico, que es como una especie de sombra, de imitación del mundo de las ideas. Entonces eso nos va a abrir camino para hablar de un reino de Dios y de un reino terrestre. Y ahí se van juntando muchas tendencias. Entonces el esquema básico de Platón, eso después San Agustín lo va a volver una doctrina muy compleja, pero el primero que formula la idea es en Alejandría, San Clemente. Entonces, la base, haga de cuenta, usted cuando va a hacer una doctrina, pues es como cocinando, usted va añadiendo elementos y los va mezclando y los va probando y va formando una doctrina. Las ideas también se cocinan. Entonces, las ideas se cocinan en Alejandría, con guiso de muchísima salsa griega, porque es la filosofía que en ese momento ha desarrollado un altísimo nivel de pensamiento. Y dice, bueno, la base es Platón. Dice que también nos sirve el estoicismo. Hay dos doctrinas que en ese momento están formulando una filosofía de la vida: el estoicismo y el epicureísmo. El estoicismo habla del camino recto, o sea, usted se propone un camino recto en la vida y ha de alcanzar ese camino, y a través de ese camino alcanzará la purificación de su alma. El sufrimiento será parte de su camino porque está en su ruta hacia sus fines, que son la salvación de su alma. Entonces, esta aceptación, esta aceptación del dolor, del sufrimiento, de aquello que en un momento dado pueda infligirle aflicción, pero que usted considere que es necesario dentro del camino para purificar su alma y para salvarse, todo eso debe ser aceptado con una emoción de tranquilidad y serenidad para aceptarlo. A esta actitud y a esta ética se le llama el estoicismo, y cuando una persona se dice que es estoica, se dice que acepta de beneplácito, o sea, con tranquilidad y con serenidad, los padecimientos, las aflicciones o los sufrimientos que la vida le inflinja, con tal de encontrar y preservar el camino que se ha trazado, que es un camino de purificación y un camino de salvación del alma. Al lado de esa hay una doctrina que habla del placer y no del dolor. La doctrina que habla del placer y no del dolor es la doctrina de los epicúreos. Es de Epicúreo, también llamada hedonismo. La doctrina del hedonismo, que también es otra de las escuelas éticas de la filosofía griega, dice que el objetivo de la vida es el placer y es la felicidad, y que el placer tiene una serie de reglas. Una de ellas es que si un placer en el presente va a traer sufrimientos en el futuro, eso no se puede clasificar como placer, porque en realidad es un sufrimiento aplazado. En el hedonismo, el placer es una forma de encontrar la felicidad y enaltecer el espíritu. Es la vía contraria a los estoicos, pero es para la felicidad. La búsqueda, el objetivo es la búsqueda de la felicidad, en términos en que esa felicidad ni dañe a nadie más, porque si ese riñe con la felicidad del otro no es tampoco placentero, ni me dañe a mí mismo en el futuro, porque al hacer algo que me vaya a traer consecuencias más adelante de sufrimiento, eso no es placer. Entonces es un placer con reglas, encaminado a buscar la felicidad y el bienestar.